Estamos en Noticias Oro de la Organización Radial Olímpica. Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos. A esta hora de la mañana damos la bienvenida al arquitecto Sergio Sánchez. Él es coordinador zonal 2 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fausto. Es para mí todo un placer estar en esta prestigiosa radio con el propósito de comunicar, anunciar y difundir a la ciudadanía los trabajos y las actividades que realiza el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda dentro de la provincia, dentro de la Coordinación Zonal 2. Esto enmarcados dentro de lo que es el programa y las gestiones alineados con el señor Presidente y el Programa Nacional de Hábitat y Vivienda 2024-2025. Un placer y un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias. Y realmente al hablar del MIDUVE hay mucha información que la ciudadanía quiere saber, especialmente acá en la región amazónica, ya que estamos cubriendo todos los cantones de la provincia de Napo. ¿Qué les podríamos informar a los ciudadanos? Bueno, yo quisiera partir primeramente con esta decisión trascendental que se ha tomado por parte de las autoridades en cuanto a lo que son los materiales de construcción al 5%. ¿Por qué es importante y por qué quiero comenzar con esto? Porque en nuestro medio manejamos bastante lo que es el sueño de tener una vivienda, el sueño de tener una construcción, o bien sea construida por nuestros propios medios, o bien sea a través del gobierno o de alguna entidad constructora. Es una decisión importante. Esto me hace remembranza cuando yo pasaba mi época de la universidad. El profesor nos comentaba y nos decía cuál es el material, uno de los materiales más caros dentro del proceso constructivo. Y uno comenzaba a decir algunos nombres y él nos ponía y nos enfocaba. Uno de esos materiales es el cemento, ¿sí? Que se va yendo de gota en gota, en gota en gota, pero en toda la parte constructiva tenemos cemento y tenemos algunos materiales que están constantes en el proceso constructivo. Esta decisión de los materiales de construcción al 5% tiene el propósito de dinamizar, de darle una reactivación a la construcción. Y cuando hablo de construcción no solo es el hecho de hacerlo, es la mano de obra, es contratar a personas, estas personas tienen que alimentarse, por ende genera un mercado circular de entorno que son los alimentos, que son la ferretería, y comienza a haber un dinamismo económico muy fuerte. Entonces, cuando yo le doy las herramientas o estas decisiones de materiales al 5%, genero que las personas deseen construir, deseen invertir en su casa propia, o ya hablo en empresas, en proyectos inmobiliarios. ¿Hacia dónde está enfocado el 5%? Justamente está enfocado a los materiales predominantes y, digamos, en cierta manera necesarios y obligatorios en un proceso constructivo, como son el acero, los áridos, el hormigón, los bloques, hablo también de los morteros, elementos prefabricados. Si yo analizo todo este conjunto, estamos hablando que esto más o menos abarca el 70% de una construcción general. De ahí adelante, cada uno tomará las decisiones si al piso lo dejo en cemento, le pongo cerámica, le pongo porcelanato, que esto ya es otra línea que se llama acabados. Estos materiales están enfocados a lo que es la primera etapa, que se llama obra gris. Entonces, en la etapa de obra gris, está dando un impulso bastante fuerte y animando, incentivando a que la gente invierta en esta situación. Es una decisión importante, como digo, va a dinamizar, ese es el objetivo, que la gente vuelva a reactivar el proceso constructivo de la construcción. Pero cuando hablamos de obra gris, realmente es verle la base de la construcción, porque los costos más fuertes vienen para la finalización. Correcto, justamente. Entonces vemos que está enfocado a un estatus general que todos podemos abarcar y cumplir. Una construcción en obra gris ya es habitable, ya uno puede vivir con los servicios básicos, agua y luz. Para ponerme agua y luz no necesito acabados, lo que necesito es tener la construcción, lo que es la obra gris, que sea, como digo, habitable. Esto ya me permite poder acceder a este beneficio. Y tal vez diría, es la etapa más fuerte de gasto. De ahí, con el tiempo, como nos pasa en nuestro medio y en nuestra construcción, en la mayoría de los casos, las personas posteriormente, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus ahorros, comienzan a hacer la línea de acabados, ya a su gusto y a su criterio. El 5% de descuento en el IVA
O sea que en total pagarían únicamente el 10%. Está considerado al 5% lo que son los materiales directamente de construcción. Entonces, esto aplica desde el mes de abril, cuando ya se puso en decreto. Entonces, esto va al 5% directo a los materiales de construcción. ¿Y esto qué tiempo va a durar? ¿Únicamente durará hasta cuando esté Daniel Noboa en la presidencia? Bueno, es un incentivo que sería bueno más bien de análisis. Yo creo que esto, dentro de las métricas que se tiene, dentro de los gobiernos, determinarán, sabemos decir, el tiempo determina si las cosas funcionan o no funcionan. En mi criterio es una decisión importante que sí va a dinamizar, y soy constructor, he pasado por las etapas constructivas y uno trata de ahorrar un centavo. Entonces esto anima justamente a esa inversión, porque lo que me ahorro aquí invierto acá, y por ende genera otro tipo de movimiento económico, donde ya no es un gasto, sino que ese gasto que antes era lo puedo invertir nuevamente en el mismo proceso constructivo. Usted como coordinador zonal está viajando por Pichincha, por Napo y Orellana. ¿Cómo avanzan estas provincias? En términos generales, le puedo decir que el programa de hábitat y vivienda ahorita tiene un concepto bastante de transformación política urbana. ¿En qué sentido? Acceso a la vivienda, planificación y lo que es una responsabilidad ambiental. Todo esto marcado en un proyecto que se llama Mi Linda Casa. Nosotros como ministerio estamos siempre difundiendo, comunicando y teniendo un diálogo directo con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, en el sentido de que las personas, los gobiernos puedan acceder a los programas que está brindando el MIDUBI. Estos programas están enfocados a lo que son viviendas de interés social o viviendas de interés público. Cada uno de ellos cumple sus requisitos, cada uno de ellos cumple sus criterios de postulación. Aquí en la provincia de Napo puntualmente tenemos bastante diálogo. Tenemos un proyecto en Archidona que está financiado por la AFD, son de 140 unidades de vivienda, está consolidado, se han hecho los trámites correspondientes con el GAD, las plataformas están listas, la sectorización está lista, la intención o el propósito del gobierno es iniciar la contratación de este proyecto este año. Entonces, son 140 personas, son 140 familias, digamos, en general, cada familia conformada por 4 personas, estamos hablando casi de 600 o más personas que están involucradas dentro de este proyecto. Entonces, estamos en el Chaco, se hizo un análisis a raíz de lo que es el socavón, se hizo un análisis de las familias que podían calificar dentro del tema de emergencia, y actualmente estamos con un proceso constructivo de 10 unidades de viviendas, asimismo enfocado a 10 familias de escasos recursos con a veces pobreza o pobreza extrema dentro de lo que es el sistema económico. Antiguamente se realizaba construcciones de viviendas de uso para las familias, que era prácticamente un cuarto en el que estaba también los baños y todo eso. ¿Qué pasó con ese tipo de construcciones? Ya, esa tipología era general, era implantada en cualquier parte del país. Actualmente se tiene un concepto más de acuerdo a las zonas que tenemos. Hay tipologías a nivel sierra, tipología a nivel costa y tipología a nivel amazónica. ¿Cómo se determina el tamaño o el porte de la vivienda que se necesita? Justamente se hace el análisis técnico-social, donde se hace una entrevista, se establece cuál es su núcleo familiar, cuántos conforman su núcleo familiar. Si el grupo familiar es un poco extenso, se habla de una vivienda 3D, de 3 dormitorios. Si el núcleo familiar es un poquito más corto, hablamos que es el estándar, una vivienda de 2D, 2 dormitorios. Dependiendo de esta situación. Igual se rompe este esquema que normalmente se manejaba el 6x6, ¿no? 6 de frente, 6 de lado, y así lo hacemos. Actualmente el promedio está bordeando entre 50 a 60 metros cuadrados el estatus de vivienda. Por eso nosotros hacemos una inspección a los terrenos donde se van a construir, en caso de viviendas de terreno propio, y en caso de viviendas en terreno urbanizado en propiedad del Estado, igual se determina que los lotes me permita ubicar este tipo de viviendas. Usted habla del proyecto de vivienda en Archidona.
Este proyecto prácticamente se inauguró en el gobierno anterior, se puso la primera piedra. ¿Cuándo será que continúa con la segunda piedra? Bueno, la dinámica que tiene el ministerio está enfocado en dos partes. La primera parte es los beneficiarios, identificar cuáles son las familias beneficiarias o cuáles son las familias que van a vivir dentro de este proyecto, haciendo las priorizaciones que tenemos de acuerdo al acuerdo ministerial. Una vez que tenemos esto, se manda toda esta base de datos a planta central y el ministerio coordina con la empresa pública para lo que es la ejecución. Entonces, la primera etapa es identificación y cumplir los requisitos de los postulantes, y la segunda etapa justamente es el proceso constructivo. Actualmente el proyecto de Archidona estamos ya en la segunda etapa. Está entrando a proceso constructivo, donde la empresa pública determina los términos de referencia, especificaciones técnicas y ejecuta la contratación de cualquier empleado o algún contratista. Se contrata y comienza el proyecto ya a ejecutarse real. Estamos justamente en la etapa precontractual del proceso constructivo. Algunos ciudadanos que fueron beneficiados con esta etapa de construcción ya no viven aquí, han abandonado el cantón, han abandonado la provincia. ¿Qué hacer al respecto? Ya, dentro del acuerdo ministerial se tiene claro los lineamientos cuando pasa este tipo de situaciones. No necesariamente, a veces pasa de que justamente se cambian de domicilio, otras personas lamentablemente a veces ya han fallecido, entonces se tiene las líneas claras de cómo proceder en cuanto a que ya no existe esta familia o ya no existe este postulante. Se hace, recuerden que está postulando, esto no se acredita o no se ejecuta hasta cuando haya el acta de recepción o la entrega definitiva. En el momento de la entrega, recepción y definitiva y uso y ocupación del espacio, ahí se determina si es que la familia realmente todavía es viable. En el caso que no pudiera o no está, se tiene el banco, se tiene la lista de personas que están en espera, digamos así, entonces ingresarían a postular dentro de esta vivienda que ya no tiene el beneficiario. Qué bueno saber sobre todas estas actividades que el Midubi está desarrollando en la provincia de Napo. Y hablando de Chaco, ¿qué les decimos a nuestros oyentes? Porque en este momento nos están escuchando. El Chaco se ha priorizado. Es importante recalcar que desde el momento que hubo la emergencia o la declaratoria de emergencia, se ha articulado de forma muy ágil y dinámica con los gobiernos autónomos. Tenemos realmente una colaboración muy fuerte con las autoridades del municipio del Chaco. Estamos en visitas, estamos coordinando. Del universo del primer levantamiento, justamente se identificaron 10 familias. Y uno dirá, 10 familias de toda esta situación, es cumpliendo justamente los requisitos que pide el ministerio para lo que es una calificación de vivienda de interés social. ¿Qué significa una vivienda de interés social? Significa que se están construyendo en el Chaco, en terreno propio, 10 viviendas de estas 10 familias. El municipio gestionó justamente poderle entregar los terrenos a estas personas, a estas familias damnificadas, y nosotros como Midubi estamos construyendo las viviendas de ellos. Para poder hacer esta priorización se tiene que cumplir ciertos requisitos. Sí, primero, los requisitos: ser ecuatorianos o extranjeros, residentes permanentes, puntaje de pobreza de registro social menos de 29.77%. Ahí es donde ya se comienza a filtrar, ¿sí? Porque hay familias o hay personas que están sobre este puntaje. Recordemos que el 29.77 de registro social no es una calificación que da el Midubi, sino la da el registro social. Entonces nosotros usamos esa base de datos, el último censo se hizo en el 2022, usamos esa referencia y eso nos permite identificar qué familias están en pobreza o pobreza extrema. Si pasa de los 29 o es para arriba, significa que esta familia no se encuentra dentro de este rango. Postulante y su familia no deben haber recibido un subsidio de vivienda de interés social en el pasado. Igual, hay familias que ya han recibido subsidios de parte del Midubi, entonces, o ya han recibido una casa. Una de las características es que el Midubi entrega o da este subsidio una sola vez en la vida. Entonces, si dentro de mi núcleo familiar, uno de mi familia o yo mismo ya recibí un subsidio, ya no puedo volverlo a recibir 2
2 veces. Entonces sigo filtrando a este universo de posibles postulantes. Y por último, dentro de lo que es una vivienda en terreno de la persona, no ser dueño ni poseedor de otro bien a nivel nacional o país. Y aquí es donde más se filtró en lo que es el Chaco, porque había familias o había personas que primero no eran dueñas, sino que eran arrendatarios. La mayoría, el 80% de estas partes donde fue el siniestro y todavía está en emergencia, son arrendatarios. Y tienen propiedades en otras partes del país. Entonces, no están en una situación de pobreza o pobreza extrema. Recordemos que esto está enfocado a lo que son familias realmente que la necesitan y que están realmente en estas condiciones. Qué bueno, y prácticamente es digno de felicitación sobre este tipo de proyectos que se están realizando en el Chaco y acá en la ciudad del Tena. Pero ahora viene la parte dura. Dice que el papel aguanta todo. El gobierno nacional se encuentra desplatado. Debe a los municipios, debe a las prefecturas, debe a las juntas parroquiales. ¿Cómo financian para este tipo de proyectos? Aquí viene la interrelación que se puede tener con las multilaterales. Justamente el proyecto de Archidona es un proyecto que está financiado por la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo. Esto nos permite tener un recurso, ya no estoy hablando de un recurso propio, sino un recurso que ha sido o viene desde el exterior. Eso permite tener una confiabilidad del proyecto en la ejecución. Es una pregunta reiterada que siempre nos hacen las personas y los postulantes del municipio. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y qué pasa justamente con este tema de falta de liquidez económica? En este caso, nosotros cuando hacemos el levantamiento de la lista o los posibles postulantes entran a una lista o a una base de datos que están en espera. Una vez que hay recursos o hay la planificación y de acuerdo a lo que determina el Ministerio de Finanzas, el Ministerio organiza. Si hay recursos y tenemos una lista consolidada, se destina fondos de parte del Ecuador. Pero en este caso, con el proyecto de Archidona, se ha hecho los trámites, las gestiones y tenemos un financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo. Queremos agradecer al arquitecto Sergio Sánchez, coordinador regional zonal 2 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por habernos acompañado y darnos a conocer sobre las actividades que el Ministerio está desarrollando sobre los materiales de construcción al 5% y los proyectos de vivienda. Si algo más tiene que acotar, con mucho gusto. Agradeciendo, Fausto, este momento, esta entrevista y pedirle a la gente confiar en el Ministerio, confiar en el gobierno. Tenemos o se tiene perspectivas bien altas, sabemos que el déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo, es alto y estamos enfocados. No serán situaciones que se puedan corregir de la noche a la mañana. Esto se viene arrastrando y cada día se van sumando más el déficit habitacional. Entonces tenemos que ir priorizando, enfocándonos e ir subsanando a medida que vayamos haciendo los proyectos. La confianza que puedan tener en el Ministerio, en el Gobierno, nosotros tenemos todos los lineamientos, están claros, tenemos todas las posibles alternativas o situaciones que se puedan presentar, conversamos de manera directa con cada postulante, con cada familia, les explicamos, si hay algún inconveniente a veces en documentación, hablamos directamente con los GAD para que también nos puedan facilitar, firmamos convenios para que justamente haya una dinámica de comunicación directa, siempre abiertos para todo trámite.